estudiar ahora en este siguiente capítulo, en el capítulo número 2, es la geometría analítica en el espacio. Es un poquito diferente a la geometría analítica en el plano porque ahora tengo rectas que ya no se definen tan simple como una ecuación lineal de dos variables, ¿no? Que depende de x y de y. Eso ya es otra cosa en estos espacios vectoriales, eso ya representa otra cosa. Ya no es una recta eso que tenían antes. Sigamos. Y vamos a empezar viendo lo básico, la distancia entre dos puntos. Eso es algo que ustedes ya conocen, no es difícil, pero le vamos a dar un enfoque vectorial. Para nosotros, la distancia entre dos puntos va a ser el módulo de un vector. Los puntos, que los vamos a representar con la letra P, por ejemplo, mayúscula, P sub 1 y P sub 2, en realidad son los extremos de los vectores P sub 1 minúscula y P sub 2 minúsculas. Por lo tanto, si yo quiero hallar la distancia entre el punto P sub 1 y el punto P sub 2, lo único que vamos a hacer es hallar el módulo de un vector, y eso es la distancia. El vector P sub 1 y el vector P sub 2 tienen sus coordenadas, tienen sus componentes, tienen sus números directores. Por lo tanto, vamos a usar esos números directores para hallar la distancia entre dos puntos. Ahora, fíjense que la flechita, en este caso, como que he dibujado, la flechita está así, ¿no? Está así. Y como tanto el vector P sub 1 como el vector P sub 2 están ligados en este punto, un poco imaginándonos las funciones lineales que hemos visto en el capítulo de vectores, siempre queríamos que los vectores estén ligados, ¿no? Que sean vectores de posición. Como estos vectores P sub 1 y P sub 2 están ligados, entonces la diferencia va a ser simplemente P sub 2 menos P sub 1, haciendo cabeza con cabeza y cabeza con cola. Si lo ponía al otro lado, la flechita, entonces sería P sub 1 menos P sub 2. Y esto ya no habría. En el caso de encontrar una distancia, no interesa si yo hago P sub 2 menos P sub 1 o P sub 1 menos P sub 2, porque de la distancia lo único que me interesa es un escalar, es esa distancia lineal que existe entre esos dos puntos. Y estamos encontrando una distancia lineal, una distancia pitagórica, no es una distancia que estaría contenida en un plano. ¿De acuerdo? Es porque estamos estudiando geometría euclidiana, pero en el espacio esta vez. No estamos aprendiendo geometría riemanniana, porque si estuviésemos aprendiendo geometría riemanniana, yo no tendría que hallar una distancia, tendría que hallar una longitud de arco entre dos puntos. En este caso es una distancia bastante sencilla, es una distancia euclidiana, es una distancia lineal, una distancia recta. Este vector está sobre un plano. Entonces, en ese caso se va a cumplir lo que vamos a hacer. Por lo tanto, como la distancia D, le vamos a llamar vector D a este vector que tengo arriba, D de distancia, y manteniendo la flechita acá en ploma, por lo tanto P sub 2 menos P sub 1, ese es mi vector distancia. P sub 2 tiene sus componentes, y P sub 1 también tiene sus componentes. Son las componentes en base canónica. Estamos trabajando en base canónica. Esto es un vector en base canónica. También lo podría poner como dos matrices, ¿no? Podría ponerlo así. Matrices columna, por ejemplo, x2 menos x1, o y2, perdón, y2 y z2. Lo podría poner también así. Es otra forma de representar los vectores, ¿se acuerdan? Hemos visto formas matriciales, formas de neuplas, etcétera, menos, todo esto, ¿no? x1, ahora otra vuelta, es otra forma de hacer, hasta z1. O como una n-upla o terna ordenada que he puesto acá, esta o esta. La suma entre vectores no es más que sumar componente a componente. La suma no es más que, o la diferencia no es más que una operación diferente, ¿no? Simplemente estoy sumando con el recíproco, no con el inverso del vector x p sub 1. Y la diferencia será componente a componente. Este es el vector distancia. La distancia es un vector. Y si yo hallo el producto escalar de este vector consigo mismo, encuentro la forma pitagórica de la distancia, que es súper conocida. Pero fíjense, ahora yo le estoy dando un enfoque vectorial, ya no es simplemente x2 menos x1, como aparecen en los libritos que a veces uno estudia, ¿no? O que utiliza. Sigamos. Estoy abriendo el chat, jóvenes, por si acaso, si es que alguien quiere hacer alguna consulta, me voy a estar fijando de rato en rato. Una vez que tengo un segmento rectilíneo, una cosa como esta, así, un segmento rectilíneo,
El siguiente paso que voy a querer estudiar o ver es cómo puedo dividir este segmento rectilíneo en subpartes, por ejemplo, a la mitad. Por ejemplo, cómo encuentro este puntito que esté sobre este segmento rectilíneo o este otro. En realidad eso ya lo hemos hecho cuando veíamos funciones lineales, ¿se acuerdan? Tenía dos vectores ahí, yo quería encontrar las coordenadas de esto, teniendo este valor de x y teniendo este valor de y que tienen que sumar 1, y este vector a y este vector b, yo puedo encontrar fácilmente este vector que está al medio. Entonces, a eso nos estamos refiriendo ahora cuando queremos hallar las coordenadas de este vector que está al medio y que se encuentra en una línea recta que pasa por el vector A y el vector B, es decir, que están contenidos, esa recta se está apoyando en esos dos vectores, igual que acá, ¿no? El vector distancia se estaba apoyando en el vector P sub 1 y en el vector P sub 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, así que he vuelto a traer ese dibujo de las funciones lineales que veíamos con anterioridad, simplemente para recordar, porque es la manera más fácil de encontrar estos segmentos. Algo que no hay que perder de vista es que esto es un escalar, esto es un escalar, y que esos escalares tienen que sumar siempre 1. Son fracciones, 1/2, 1/3 más 2/3, lo que sea, pero siempre tiene que sumar 1. No se olviden de eso. Funciones lineales nuevamente. Lo que hemos deducido, además esas formulitas las hemos deducido. El vector C, el vector que quiero calcular es este, ¿no? Ya lo sabemos. Lo único que tengo que hacer es multiplicar x por el vector A y sumarlo con el producto de la constante y con b. Cuando hago esas dos operaciones, cuando hago esto con esto, etcétera, etcétera, obtenemos c. Y eso es lo que pongo acá. Y reitero, la condición es de que x más y sea igual a 1. Ya está, eso es suficiente. Con eso estoy dividiendo el segmento a celeste, el segmento que va desde B hasta A, en una razón. Lo estoy dividiendo en dos partes iguales, lo estoy dividiendo, no sé, en tres partes iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Este puede estar a la tercera parte de B y este puede estar a las 2/3 partes del punto C. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a dar otra mirada a lo mismo. Una mirada complementaria, yo diría, porque en realidad con esto ya tengo más que suficiente. Con eso ya puedo hacer lo que quiera. Pero le vamos a dar otra mirada, una mirada un poco más de lo que se ve o de lo que se refleja en los libros. En los libros introducen un término que es una razón, etcétera, etcétera. Y la razón, según lo que se define en los libros, esa razón no es más que la división entre x y y, o y x, como quieran. Puede ser x dividido entre y o y dividido entre x, como les voy a mostrar a continuación. Y a eso le llaman razón, a la división entre este número y este número. Entonces le vamos a dar esa mirada. Y vamos a querer a partir de esa mirada hacer básicamente lo mismo. C, el vector C, este vector, va a dividir al segmento BA en una razón R. Entonces va a dividir este vector, o este punto, si es que le llamo punto C, que es un vector en realidad, va a dividir al segmento entre el punto B y el punto A en una razón dada, que es básicamente esto. Le estamos dando solamente una mirada diferente, nada más. ¿De acuerdo? Y fíjense que hay algo que quiero llamar su atención. Cuando hacemos geometría analítica del espacio, decimos hallar la ecuación de la recta que pasa por este punto. Y el punto normalmente me lo dan como coordenadas, ¿no? 1, 1, 1, digamos. Pero en realidad eso es simplemente una costumbre, porque ese punto en realidad es un vector. No estoy trabajando en un espacio de puntos, estoy trabajando en un espacio de vectores, pero por comodidad, por facilidad, por costumbre, a ese vector, por ejemplo, al vector B le voy a llamar punto y sus coordenadas van a ser eso, nada más. O sea, no estoy trabajando en un espacio de puntos porque eso no existe. Sigamos. Estamos dándole otra mirada a lo anterior. La razón es esto. Vuelvo a tomar esos escalares x y la razón puede ser x sobre y
O también lo puedo llamar y sobre x. ¿De qué va a depender si yo hago x sobre y o si yo hago y sobre x? Va a depender desde dónde estoy hallando la proporción. Por ejemplo, en este caso estoy hallando desde b y pongo x sobre y. Desde b. Estoy viendo la proporción desde b. Cuando veo desde b, la proporción es b está junto a x. Por lo tanto, pongo x y el otro pongo en el denominador. Pero si la razón lo veo desde a, ¿quién tiene a su lado? ¿O a quién tiene a su lado? Lo tiene a y sobre x. Primer elemento que hay que considerar, ¿de acuerdo? Esto es un poquito diferente, pero si no le entienden o no quieren aplicar, están en su derecho y pueden aplicar siempre este, que es mucho más interesante y mucho más fácil de ver. Lo estamos viendo ahora como aparecen en los libros de cálculo a veces, con razones. Y la razón hay que tener cuidado desde dónde lo vemos. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo desde b, por lo tanto, como lo estoy viendo desde b, x tiene que ir en el numerador, porque x está al lado de b. Si lo veo desde a, estoy reiterando. Uno tiene que reiterar varias veces la idea para que se nos pegue, ¿no? En cambio, si lo veo desde a, el numerador será y el denominador será x de la razón. ¿De acuerdo? Esta condición se tiene que seguir cumpliendo. X más y tiene que seguir siendo 1. Pero x, viéndolo desde b, vale r sobre y. O r por y, mejor dicho, lo estoy reemplazando simplemente. X vale r por y. Y se queda como está. Y eso es igual a 1 de esta ecuación. Factorizo un y igualado a 1 y obtengo esta ecuación. La ecuación de y. La ecuación de y es esto, ¿no? Este valor. No es un vector, es un escalar, pero que lo estoy calculando a partir de la razón. Ahora, estos resultados los voy a reemplazar en nuestra ecuación que teníamos antes. Fíjense, sigo usando de todas formas esta ecuación. Y eso va a ser igual a x, que es r sobre y, o r por y. Fíjense, este es el valor. Y lo estoy manteniendo como y nomás, aunque y ya lo tengo calculado acá. Factorizo y, porque este tiene y el otro también tiene y. Tengo y y tengo y. Factorizo y reemplazo y por esto, que lo teníamos calculado hace rato. Y me queda esto. Esta es otra forma de encontrar c. A mí me parece que es más fácil utilizar esta ecuacióncita, ¿no? Teniendo x y teniendo y es mucho más fácil, pero si yo quiero encontrar a través de las razones, teniendo cuidado desde dónde lo estoy viendo, entonces puedo usar esta fórmula. Y esta fórmula aparece en todos los libros. Segmentos divididos por una razón dada aparecen con ese título, donde me dicen, si usted quiere encontrar el vector c que está al medio de a y b, eso va a ser igual a r veces el vector a, por ejemplo así, más b, que es el otro vector que tengo de dato. Estos son vectores, dividido entre r más 1. Así aparecen en los libros. Esa es otra forma de encontrar el vector c usando una razón. Pero hay que tener cuidado con la razón, porque va a cambiar un poco. Esta es la proporción que estamos calculando. Este es el vector c que estamos calculando cuando la proporción lo cuento o lo veo desde b. Lo estoy viendo desde b, por lo tanto b anda solito. Es decir, lo estoy viendo desde acá. Este señor está viendo la proporción y por lo tanto anda solito. Pero la proporción también lo puedo ver desde acá, desde A. Entonces A irá solito. Si lo veo desde A, va solito. Pero siempre arriba va B más R. O perdón, B más A, ¿no? Y la constante R, la razón, afecta o a A o a B en función desde dónde estoy viendo la proporción. ¿De acuerdo? Eso es el cuidado que tienen que tener simplemente. Es bastante sencillo, tampoco es tan complicado. Lo único que hay que acordarse es esta fórmula. Pero para mí, por ejemplo, yo sigo insistiendo que esto es mucho más fácil. Porque haya exactamente lo mismo, pero esto lo hace de manera directa, sin razones. Esto lo hace con una razón, con una proporción. Pero cuando eso suceda, reitero por enésima vez, tengo que tener cuidado
mi pivot, ¿no? Desde dónde estoy haciendo o hallando esa proporción, esa razón. En este caso lo estoy hallando desde B, con la mirada. B es el que está mirando. Y en el otro caso, A es el que está mirando la proporción. Ejemplos para ver cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tengo mi vector B, acá, y mi vector A. Y quiero dividir el segmento que va desde B hasta A. A ver, ¿en cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 partes quiero igualar, quiero dividirlo. Y quiero que el vector C esté acá, en la segunda posición, en el segundo paso. Hago un salto y luego hago otro salto. Y en el segundo paso quiero que esté C. También yo podría querer de que C esté, no sé, acá. O esté acá. En el último, digamos. Donde yo quiera. Pero siempre en divisiones de pasos iguales. Esto es congruente con esto, con esto, con esto. Está dividido en partes iguales, en otras palabras. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de esto. No es en cualquier lugar, es en partes iguales, porque así puedo calcular la razón más fácilmente. Primera forma. La primera forma. La forma tradicional, la forma de función lineal, la que hemos hecho en clases. Al principio, cuando veíamos vectores, voy a usar esta formulita. Voy a usar esta mi formulita. Para usar esa formulita es fácil, simplemente tengo que saber cuánto vale x. Como estoy dividiendo en 7 partes iguales, y esto es 2, de acá tengo 2 unidades de distancia, y acá tengo 5 unidades de distancia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces x y y es fácil de calcular. X va a ser 2, porque aquí tengo 2, sobre 7, sobre el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes hemos dividido, ¿no? Entonces, eso es X. ¿Y cuánto vale Y? Y vale 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 sobre 7, el total. Suman 1. Perfecto. Como ya tengo A y B, los reemplazo acá. Y ya está. Ya está, súper facilito. Lo sumo y tengo esto. La segunda forma, la que hemos aprendido ahora con las razones. La segunda forma. Y lo voy a contar desde B. Es decir, que lo voy a ver desde acá. Desde acá lo voy a ver, mi razón. Por lo tanto, la razón, si lo veo desde B, será 1, 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. 2 sobre 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi razón va a ser 2 sobre 5. Porque lo estoy viendo desde B. Lo estamos viendo desde B. Por lo tanto, voy a reemplazar en la formulita que teníamos. Nuestra formulita era esta. Para encontrar de otra forma, alternativa esta, ¿no? Alternativa esa, coloco B, la razón vale 2 quintos de A, y abajo 1 más 2 quintos. Simplificando me sale eso, y eso es exactamente lo mismo que el otro. Fácil, ¿no? Fácil. Y ya está, y hemos utilizado esta formulita. Otro ejemplo. ¿Cuánto vale la razón si ahora C está fuera? No está dentro de A y de B. A y B son mis vectores conocidos, pero ahora este vector C está acá, está fuera. Bueno, en todos los casos hemos hecho que esté adentro, ¿no? Que esté adentro. Acá, cuando hacíamos funciones lineales. Aunque eso tampoco es muy complicado, con funciones lineales lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa con las razones? ¿Cómo hago las razones? Yo quiero encontrar C. Entonces, igual, tengo que ver si lo veo desde A o si lo veo desde B. Porque la razón va a ser diferente. Digamos que lo veo desde A, para usar esto. A está solito, entonces lo estoy viendo desde acá. Voy a calcular la razón desde acá. Y empiezo a contar. Hasta el punto C, ¿cuántas unidades de distancia hay? Hay 2. Doy un paso
y doy otro paso. Pero luego tengo que ir hasta B, que está al otro lado. Por lo tanto, como estoy yendo en el otro sentido, esto es con signo menos. Y he llegado hasta C. Desde C cuento las distancias hasta B. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 pasos. Entonces tengo que ser ordenado. ¿De acuerdo? Estoy yendo de A a B. De A a B, porque lo estoy viendo desde A. Como lo estoy viendo desde A, tengo que llegar hasta B. Pero no puedo ir directo, tengo que ir por C, porque tengo que calcular C. Entonces doy 2 pasos a la izquierda, por eso es menos 2, y desde la izquierda doy 5 pasos hasta llegar a B. Pero como estoy yendo a la izquierda en primera instancia, eso va con signo negativo. Por lo tanto, la razón es negativa y lo calculo en esto. También lo puedo ver desde B. Fíjense cómo sería desde B. 1, 2, 3, 4, 5, pero estoy yendo en el otro sentido, o en sentido positivo, porque estoy yendo ahora de B a A. 1, 2, 3, 4, 5. Llego a 5. Pongo arriba 5. Ahora me voy a mover en sentido contrario. ¿Cuántas unidades? 2. Entonces pongo 2 abajo. Y mi razón sería menos 2/5. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer con funciones lineales también, más facilito. Fíjense, en funciones lineales tendría que hacer así, ¿no? Ya no calcularía A, calcularía C, calcularía A, ya no sé. Esta es mi incógnita, pero yo sé funciones lineales usando esto. Entonces diría A va a ser igual a este valor, X por B, por el vector B. X por B, más esto que es Y. Mi Y ahora va a ser estito, ¿no? Estito. Eso va a ser, en cambio, en el otro caso, Y era de acá a acá, cuando uso razones. En el caso de funciones lineales diría simplemente Y va a ser estito, toda esta partecita, porque estoy queriendo calcular este, ¿no? Como siempre. Por lo tanto, este es Y. Eso va a ser Y multiplicado por el vector que está opuesto, por C. Listo, despejo C de acá. Paso este vector al otro lado, paso a dividir y despejo C. Y encuentro lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es el manejo de las razones y así se dividen los segmentos rectilíneos usando razones o usando funciones lineales. Mi opinión, si me piden mi opinión, yo preferiría usar funciones lineales, es más fácil, es más inmediato. Pero se los dejo a criterio de ustedes y siempre es bueno enseñar o aprender algo más, ¿no? Cuando uso funciones lineales siempre tengo que hallar el que está al medio. En este caso, el que está al medio es A, ya lo conozco A, no tengo necesidad de encontrar A, yo tengo necesidad de encontrar C. Pero es lo mismo, esto será X y esto será Y. Planteo la ecuación para A, como hicimos acá, y de esa ecuación despejo C. Y puedo despejar B o lo que yo quiera. Fácil. Y si hago razones, bueno, es un poquito más laborioso, digamos, porque tengo que considerar el sentido como me estoy moviendo, si estoy viéndolo desde A o lo estoy viendo desde B. ¿De acuerdo? Bueno, eso como preámbulo, porque eso también sirve, porque imagínense que yo les digo, encontrar la ecuación de una recta que pasa por este punto, y este punto se encuentra a 2 unidades de C y a 7 unidades, o a 5 o a 3 unidades de A, una cosa así, de C y de B. Y quiero este puntito. Tengo que usar funciones lineales para poder calcular este punto. ¿De acuerdo? Entremos a la parte fuerte, la recta. La recta, jóvenes, la recta ahora, ya no es una ecuación como la que ustedes hacían en cálculo 1, no sé si, creo que ahí no se veía, en prefacultativo y tenían cosas como estas, ¿no? X más Y igual a 1, por ejemplo. Siempre eran funciones de este tipo, o la ecuación de punto pendiente, Y igual, una cosa así hacían, ¿no? La pendiente, y aquí ponían X menos 1, etcétera, etcétera. Y aquí podrían poner Y menos 2, una cosa así, la ecuación de punto pendiente, lo que ustedes quieran. Esto ya no es la recta en el espacio. O sea, nos vamos a olvidar de todo esto. Esto ya no es la recta. La definición de recta nos dice que es un conjunto de puntos colineales. Cuando digo puntos, digo que son en realidad vectores. Entonces, hay muchos vectores que siempre llegan a la misma recta.
Así es la recta. Si yo lo tuviera que ver en el espacio vectorial, sería como, fíjense, como una cosa como esta, ¿no? Tengo muchas rectas, así, pero todas están llegando a la misma recta que tengo acá arriba. Se cortan ahí. Y la recta es esto, estos puntos, los extremos de los vectores. Ese puntito que está ahí, ese puntito que está ahí, señalado por el vector. Eso es la recta. Si yo lo viera dentro de un espacio vectorial, vería como una especie de abanico, de puente, así vería la recta, ¿no? De peine. Todos estos vectores están llegando a la recta, así veríamos. Pero se complica mucho, ¿no? Entonces lo único que voy a ver son los puntitos a donde llego y cada puntito tiene su coordenada. Cuando yo quiero encontrar la ecuación de una recta, necesito por lo menos dos puntos. Este y este. Y cuando no tengo esos puntos, cuando no tengo los dos, necesito por lo menos uno. Necesito por lo menos uno. Y ese punto conocido es P sub 0. Conocido. Lo tengo que conocer a ese punto. Y en ese punto se está apoyando mi recta. Y aparte de este punto, necesito otro vector, que no llega a la recta, es un vector cualquiera. Pero este vector le está dando la dirección a la recta, porque todos los puntos que luego lleguen, o todos los vectores que lleguen a la recta, cuando haga la diferencia, por ejemplo, este punto está llegando a la recta que no conozco, este punto yo no lo conozco, sus coordenadas serán X, Y y Z, pero si yo hago la diferencia de este punto con este punto, ese vector tiene que ser paralelo a este. Y si yo me invento otro punto, por ejemplo, este, que puede ser cualquiera que llegue a la recta, cuando este punto, que le puedo llamar P sub 1, si yo trazo un vector diferencia ahí, P sub 1 menos P sub 0, este vector tiene que ser paralelo a este. Todos los puntos que llegan a la recta, a partir de este que es conocido, todos los puntos tienen que ser vectores que en la diferencia siempre sean paralelos a este vector que me dan como dato. Esto es un poco como en la escuela, en el colegio. A mí me hace recuerdo a mis épocas. En mis épocas hacíamos filas en las horas cívicas, ¿no? Digamos, yo era el más chiquitito, entonces iba en la primera posición. Luego venía otro a continuación y otro y otro. Cada una de las personas era un punto. Y extendíamos nuestros bracitos, ¿no? Porque éramos niños, para que la recta o la línea sea lo más perfecta posible. Pero ¿cómo hacíamos esta línea? Venía el regente, que era una persona más grande, extendía su brazo, ¿no? Y decía, a partir del primero de la fila, extendiendo su brazo, alíñense. En el cuartel también hacen eso. Y todos se alineaban, pero siguiendo la dirección del brazo del regente. Porque si el brazo del regente apunta en este otro lado, todos estos chicos que estaban acá se vienen acá, ¿no? Se vienen acá. Y forman una recta paralela al brazo del regente. Dependiendo en qué dirección apunta el brazo del encargado, del profesor de educación física o del regente que nos estaba haciendo hacer la fila, dependiendo en qué dirección está el brazo, yo formaba mi fila, siempre a partir de uno conocido. Si el brazo estaba así, mi recta se formaba así. Si el brazo estaba así, mi recta se formaba así. La recta es exactamente lo mismo. Necesito el primero de la fila, que es el punto conocido, y a partir de eso, el resto de los chicos es un punto que se va a alinear según la dirección de este vector. Ese es el brazo del regente, ese es el brazo del profesor de educación física. Muy bien, ya está la idea, esa es la idea de una recta, ya está planteada la idea. Lo que ahora falta es escribir la ecuación de esa recta. A ver, ¿quién me dice cuál es la ecuación de esa recta? Tengo todas las herramientas ya para escribir esa ecuación, todas. Este es un punto desconocido, pero es un punto que pertenece a la recta. Por lo tanto, voy a dar algunas pautas. Vamos a utilizar el método de la meyéutica. ¿Listo? Ustedes me van a ir contestando lo que voy a ir preguntando. Si yo trazo un vector de acá hasta acá, haciendo simple diferencia, lo que hemos hecho en el primer punto de este capítulo, acá. Cuando veía distancia, aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto. Hemos trazado un vector así. Bueno, no tan así, así en realidad, ¿no? Hemos trazado ese vector que le hemos llamado D haciendo la diferencia. Acá puedo hacer exactamente lo mismo. No hay diferencia, ¿no? Puedo encontrar este vector diferencia, digamos, P menos P sub 0. ¿Cómo es este vector? Primera pregunta para la clase. ¿Cómo debería ser este vector respecto a este otro? Este es un vector libre ahí por su lado, ¿no? Pero me está sirviendo de referencia.
¿Cómo debería ser este vector con relación a este vector rojo que le estoy llamando U y que apropiadamente su nombre es vector direccional porque le está dando una dirección a la recta? ¿Cómo debería ser? El vector paralelo, exacto. Fácil, ¿no? Es una respuesta sencilla. Tienen que ser paralelos. Segunda pregunta. ¿Qué ecuaciones vectoriales puedo utilizar o qué productos puedo utilizar o ecuaciones vectoriales puedo utilizar para establecer esa condición de paralelismo? Producto escalar. Producto Producto escalar está asociado a perpendicularidad. Esto es paralelismo. Producto vectorial. Ya. Otra. Proporcionalidad, escalamiento de un vector. Fíjense, solo vectores y bien sencillos. Yo voy a decir el vector P sub 0, y lo voy a anotar así. A este vector P sub 0, es decir, esto menos esto, estoy calculando P menos P sub 0, por eso estoy colocando P sub 0 primero. Este vector tiene que ser paralelo al vector U. Y esto ya es la recta. Ahora, ¿qué ecuaciones tengo acá? Dos. Puedo tener dos. Por ejemplo, U vectorialmente con P sub 0P. Y esto debería ser el vector nulo. Y en este caso no interesa si yo hago U por P sub 0 o P sub 0 P por U, porque la recta no tiene dirección. Entonces puedo conmutar, pero como son vectores paralelos, esto debería ser cero vector en producto vectorial. Esto es la ecuación de la recta. Otra ecuación. Puedo decir el vector P sub 0, este vector P sub 0P, estoy yendo de P sub 0 hasta P, es proporcional, es paralelo al vector U. Por lo tanto, una operación básica de los espacios vectoriales, una operación que está dentro de las leyes de composición externa, es multiplicar un escalar por un vector. Entonces, y eso significa paralelismo. Por lo tanto, voy a tener un escalar cualquiera y lo voy a multiplicar con el vector U. Estas dos ecuaciones, jóvenes, son las ecuaciones de la recta, cualquiera de ellas. Qué fácil, así se deduce la ecuación de una recta. No hay más. Pare de contar, ahí termina todo. Bueno, los problemas vendrán después, digamos. Pero conceptualmente, intuitivamente, la recta se define a partir de comparar dos vectores. Teniendo como datos, tengo que tener a la fuerza este punto y a la fuerza este vector que están encerrados en el documento. Porque ahí estoy señalándoles de que esos son los datos que siempre voy a necesitar para escribir la ecuación de una recta. El brazo del regente, que es el vector direccional, y el primero de la fila para formar la recta o la línea que estamos, o la fila de estudiantes, ¿no? Con nuestros guardapolvos blancos haciendo pura guaguitas. Cada uno de nosotros es un puntito. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de la recta. Y eso es lo que estoy poniendo en el documento. Primera condición, el vector P sub 0 es paralelo al vector U, lo que he escrito acá, ya lo he escrito, y por lo tanto puedo escribir la primera ecuación, y esta ecuación se llama ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué se llamará ecuación paramétrica de la recta? Bueno, eso es fácil, porque hay un parámetro. El parámetro T, el escalar que me está dando la proporcionalidad, el concepto de paralelismo entre el vector P sub 0P y el vector U. Con eso estoy diciendo estos dos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Y esa es la ecuación de la recta. Vamos a desarrollarla esta ecuación, porque la primera. El vector P sub 0P no es más que un vector diferencia. Por lo tanto, tendré que restar P menos P sub 0. Eso quiere decir esto, ¿no? Y eso es igual a T veces U. ¿De acuerdo? Que está acá también. Esta es la ecuación de la recta. Voy a seguir. Lo voy a llevar a su forma matricial a los vectores. X y Z. Este es un punto cualquiera. El punto P es un punto cualquiera de nosotros. Al único que necesito conocerlo es al primero de la fila. El resto es cualquiera de nosotros. Y como es cualquiera de nosotros, le voy a llamar X, Y y Z, nada más. Cualquiera de nosotros.
Pero este sí tengo que conocer porque es el primero de la fila. Y eso va a ser igual a esto. Lo estoy llevando a esta ecuación a una forma matricial, ¿no? También lo puedo llevar a una forma, no sé, en los libros no usan formas matriciales, en los libros usan esta forma, ¿no? X, Y, Z, pero a mí me gustan las matrices, así que por eso pongo en forma matricial. Ponen así, menos X sub 0, Y sub 0, etcétera, etcétera. Es otra forma también, ¿no? Otra forma. Puntos suspensivos, Y sub 0. También puedo, Z sub 0 sería este. También es otra forma de hacer lo mismo. Pero a mí me gustan las matrices, así que los pongo con matrices. De acuerdo, y esta es la ecuación de la recta. Despejo X y ya tengo la ecuación de mi recta. Esa es la ecuación de la recta que resumidamente lo puedo escribir así. Súper fácil, ¿no? Súper fácil. Esa es la ecuación de la recta. Necesito un punto conocido y a partir de este punto se desarrolla la fila para cada valor de t usando el vector u, que es el que le está dando la dirección. Bien bonito es esto, porque me está diciendo, cada punto vas a encontrar a partir de p sub 0, y cuando t, por ejemplo, valga, no sé, 1, y si lo multiplicas con este vector, voy a avanzar un poquito en la dirección de u. Ahora t que valga 2, entonces avanzo a partir de ese 2. Que t valga 5, avanzo hacia allá. Que t valga menos 1, avanzo al otro lado. Que t valga menos 2, avanzo al otro lado. ¿Y qué estoy formando? Una recta. Eso me está diciendo esta ecuación. Qué bonito, puro vectores. Segunda forma, la del producto vectorial. Como u es paralelo a este otro vector, su producto vectorial tiene que ser 0. Nunca se olviden eso. Producto vectorial asociado a la perpendicularidad, al paralelismo. Y el producto escalar asociado a la perpendicularidad. Producto escalar igual a 0, eso es perpendicularidad. Producto vectorial igual a 0 vector, eso es paralelismo. No se olviden, no se olviden. ¿Y eso de dónde viene? Porque el coseno tiene el producto escalar tiene un coseno, ¿no? En su definición geométrica. Y el producto vectorial tiene un seno. De ahí viene. Seno de θ. Esto se hace 0 cuando es 90 grados, perpendicularidad. Y esto se hace 0 cuando es 0 grados o 180 grados, paralelismo. De ahí viene. Vamos a trabajar ahora con esto. Vamos a tener u por p menos p sub 0. Este término lo estoy desarrollando como p sub 0. Y fíjense, puedo hacer p sub 0 p por u o u por p sub 0. Es lo mismo, porque el vector nulo no tiene signo, ¿no? Es lo mismo. Aquí estoy poniendo al vector direccional adelante. Con componentes tengo esto, en su forma matricial. Igualado al vector nulo. Esta es la forma matricial de la recta. ¿De acuerdo? Y es una ecuación no paramétrica, porque aquí no hay el parámetro t. De manera más compacta puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto. Esto mismo estoy volviendo a copiar acá. Acá les estoy mostrando con componentes simplemente. Puedo distribuir u por p menos u por p sub 0 y lo llevo al signo negativo al otro lado y tengo esta ecuación. Es la ecuación de la recta también. Y la recta va a existir si estos dos productos se igualan. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Vamos a volver a la primera ecuación porque vamos a tratar de deducir formas escalares de la recta porque esta es una forma vectorial y esta otra también es una forma vectorial. Ambas son formas vectoriales. Lo que vamos a tratar de hacer es llevar estas formas vectoriales a una expresión donde solo tenga que ver las componentes de cada uno de los términos. Las componentes de p sub 0 y de u. Les voy a poner componentes. P tiene estas componentes, es cualquiera de la fila. Este es el primero de la fila, el punto conocido, que en realidad es un vector. Estas son las coordenadas, los números directores, las componentes del vector direccional, multiplicado por el parámetro t para establecer esa condición de paralelismo. Hago la diferencia entre los vectores y el parámetro t lo multiplico haciendo uso de esas propiedades tan simples que hemos explicado cuando veíamos qué es un espacio vectorial. Y tengo dos vectores iguales. Este vector es igual a este otro vector. ¿Y cuándo ocurría eso? Ocurría cuando son iguales componente a componente. La primera componente x menos x sub 0 debería ser igual a la componente t
por E sub 1 de este otro vector. La componente y menos y sub 0 debería ser igual a la componente t u sub 2 de este otro vector. Y la tercera componente del vector de la izquierda debería ser igual a la tercera componente del vector de la derecha. El parámetro t es el mismo para todos. Y estas son ecuaciones escalares de la recta. Ya no son vectores porque solo estoy igualando componentes y los componentes son escalares. Las componentes son escalares. Pregunta para la clase, a ver, para que no se duerman porque están muy silenciosos. Antes les escuchaba respirar, ahora ni respirar, creo que se están durmiendo. ¿Cuántas ecuaciones hay acá? Tres dice su compañera, 3 dice su otro compañero. A ver, ¿quién da más? Hay infinitas ecuaciones resumidas en estas tres, porque voy a tener una ecuación diferente para cada valor de t. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, simplemente eso es una acotación, ¿no? Una observación que les estoy manifestando. El valor de t es el mismo para las tres ecuaciones escalares. Cada una de estas ya es una ecuación escalar, ¿no? Esta es una ecuación escalar, esta es una ecuación escalar. Estas son las ecuaciones paramétricas y escalares de la recta, así también les puedo llamar. Y el parámetro t es el mismo, así que voy a despejar t de la primera ecuación. Despejando t de la primera ecuación, voy a tener x menos x sub 0 dividido entre u sub 1. Pero ese valor de t es el mismo que para la siguiente. Por lo tanto, la siguiente, cuando despejo t, voy a tener y menos y sub 0 sobre u sub 2. Y va a ser la misma para la tercera componente, z menos z sub 0 sobre u sub 3. Como las tres son iguales, formo una ecuación simétrica. A esto se le llama la forma simétrica de la recta. Pero ya no es una forma vectorial, ¿no? Ya no es una forma vectorial, ya no es una idea vectorial que establezca paralelismo. De esa forma inicial, de esta ecuación que representa paralelismo, hemos logrado obtener una forma mucho más manejable y sencilla. Esta es la que aparece en todos los libros y esta es la que normalmente se maneja. Y se llama la forma simétrica de la recta. Se los presento de ahora en adelante. Eso es una dama, ¿no? Porque es la recta. Es femenino. Por lo tanto, esa es su forma simétrica. De esta ecuación, de estas ecuaciones, puedo despejar x, y z. Y tengo la forma paramétrica de la recta. O sea, solo son nombres, ¿no? No se vayan a confundir. Lo bueno de la forma, cuando yo tengo la forma paramétrica de la recta, jóvenes, cuando tengo esta forma, lo bueno es que yo puedo utilizar el vector de posición. Y el vector de posición tiene estas componentes, x, y, z. Eso se le llama vector de posición, ¿no? Pero como yo tengo x, y z ya despejados, en lugar de x voy a colocar todo esto acá, en lugar de y voy a colocar todo esto acá, y en lugar de z voy a tener todo hasta acá, la recta lo puedo escribir como una forma vectorial. Es la forma vectorial de la recta. Y ese dibujo es una recta. Tengo un punto conocido, P sub 0, que está por ahí, dando vueltas, como loco. El vector direccional es el vector naranja. Y el resto de los puntos se están alineando en la dirección de la recta. Y el punto conocido P está por acá, ¿no? Miren, está ahí arriba, P, aquí está P. Y ese P puede estar más arriba, puede estar más abajo, puede estar abajo, todo, pero todos los vectores al restarse con el punto P sub 0 siempre me van a dar vectores paralelos a nuestro vector direccional, que es este. ¿De acuerdo? Eso es la recta, así se define la recta. Por lo tanto, ya no hay esas formas que decían, que tenían antes, ¿no? Que tenían antes. X más y igual a 5, y igual a x menos 9, etcétera, etcétera. Eso ya no existe. Eso es otra cosa, como vamos a ver más adelante. En el espacio ya es otra cosa. Acá estamos viendo solo vectores, o en realidad hemos ampliado el horizonte porque estamos definiendo solo vectores en el espacio. Ejemplos para ver cómo se manejan estas formulitas. Encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea recta que pasa por este punto de coordenadas, menos 1, 3, 5, y en esta dirección. Esa es la dirección.
Entonces puedo usar esto, ¿no? La forma simétrica directamente, pero voy a usar esta para recordar nuevamente todo lo que hemos hecho. Esa es la ecuación de la recta. Estoy comparando dos vectores paralelos, x y z, un vector cualquiera, restado de x sub 0 y y sub 0 que me han dado, es el punto conocido, y estas son las coordenadas del vector direccional. El vector direccional por coordenadas tiene al 2, tiene por coordenadas a menos 1, y tiene por coordenadas a 0, porque no aparece K. No aparece K. La diferencia entre x menos x sub 0 me va a dar x menos x sub 0, pero x sub 0 vale menos 1. Por lo tanto, es x más 1, que lo he puesto acá. Esta ecuación lo estoy llevando en forma matricial, ¿no? Luego tengo y menos y sub 0, el siguiente. Será y menos 3, porque ese es el punto conocido. Y luego tengo z menos z sub 0. Z menos z sub 0 será z menos 5. Igual a t veces mi vector direccional. Mi vector direccional es 2 menos 1, 0. Y este t lo puedo meter dentro, ¿no? Multiplicando. Ahora puedo sacar las ecuaciones paramétricas. X más 1 va a ser igual a 2t, igualando matrices. Y menos 3 va a ser igual a menos t. Y z menos 5 va a ser igual a 0. Componente a componente. La forma paramétrica es esta. La forma simétrica despejando t. Que esta es la forma que podríamos escribir directamente, ¿no? A partir de estos puntos. Fíjense, yo haría directamente esto. Acá estoy volviendo a hacer para que se nos grabe. Pero teniendo este dato y teniendo este dato, que son los que siempre voy a buscar cuando resuelva problemas, puedo escribir directamente la forma simétrica y puedo decir x pongo menos. Eso decía la formulita. La componente del punto conocido en la dirección de x es menos 1. Con este menos que tengo acá se vuelve 1. Y lo tengo que dividir entre la componente del vector direccional también en la dirección de x, y eso es 2. 2, igual, estoy escribiendo la forma simétrica, ¿no? Y, coloco y, menos la componente del punto conocido en la dirección de y, 3, sobre menos 1, que es la componente del vector direccional en la dirección de y, igual, z menos 5, sobre 0. Sobre 0. Y está, hemos encontrado de manera directa la ecuación simétrica de la recta. Y de acá puedo encontrar la forma paramétrica, la forma vectorial, lo que queramos, ¿no? La forma vectorial sería esta, de la recta. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es bastante sencillo. Cuando yo tengo el punto conocido y tengo el vector direccional, encontrar la ecuación de la recta es tan fácil como coser y cantar, o entrar a la ducha y bañarse. ¿De acuerdo? Es así de fácil. O caminar o lo que ustedes quieran. Es bien fácil, pero siempre tengo que tener esto y esto. Veamos otro ejemplo. Hallar las coordenadas P sub 1, P sub 2 y P sub 3 que corresponden a las intersecciones de una recta que pasa por este punto en la dirección de este vector con los planos coordenados. A ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Los planos coordenados son los planos que forman nuestro espacio vectorial tridimensional, ¿no? Estamos trabajando dentro de un espacio vectorial, no hay que olvidarse eso. Y este espacio vectorial está generado por los vectores i, j y k. La recta x es un subespacio de dimensión 1. La recta y es un subespacio de dimensión 1. El plano xy es un subespacio de dimensión 2, porque estoy generando este subespacio con este vector y con el vector j. Acá tengo otro subespacio que es otro plano. Este es el plano x, y. Este será el plano YZ. Este que tengo acá lo voy a pintar con amarillo. Ese es mi plano. Ese es el plano YZ. Y tengo otro plano, ¿no? Mi otro plano es el plano XZ. Y lo vamos a pintar, digamos, de celeste. O de este fucsia que tengo acá. Es otro plano.
Perfecto. Estos son los planos coordenados. Tengo que hallar las intersecciones con estos planos. Y hay una recta que me han dado. Esa recta pasa por este punto, 3 menos 3, 4, y tiene esta dirección. Entonces es fácil escribir la ecuación de la recta. Voy a usar la forma simétrica y voy a decir x menos 3 sobre 1, que es el coeficiente de y. Luego coloco y menos 3, eso se hace y más 3, tengan cuidado con los signos, dividido entre 3. Y eso es igual a z menos 4, el punto conocido, dividido entre menos 2. Algo que quiero llamarles la atención acá, para que se den cuenta. Siempre x, y y z tienen como coeficiente 1. No es 2 veces x, no es menos 2 veces y, no es 3 veces z. ¿De acuerdo? Eso tengan cuidado. Y siempre está en este orden. Primero x, primero y primero z. Me pueden hacer cosas como esta, ¿no? Me pueden decir, esta es la recta, menos 1 dividido entre 1, digamos, igual a y menos 1 dividido entre 0 igual a 1 menos z dividido entre 5. ¿Esto será la ecuación de una recta? A ver, ¿qué dice la clase? ¿Será la ecuación de una recta? Pueden No, escribir ingeniero. por el chat también. Sigue siendo la ecuación de la recta, pero está camuflada. Porque me han dado una cosa rara acá, me han puesto 1 menos z. No puede ser. Está mal. En mi deducción z siempre va adelante, y siempre va adelante, x siempre va adelante. Por lo tanto, lo que voy a hacer para arreglar este problema acá es multiplicar arriba y abajo por menos 1. De tal forma que esto se va a volver z menos 1 dividido entre menos 5. Así tienen que resolver ese problema. Y ahora ya está. Solo a este, ¿no? Solo a este. Al término que está chueco, a este. Entonces, las componentes del vector direccional no son 1, 0, 5, como podíamos haber pensado de principio. Las componentes son 1, 0, menos 5 en realidad. ¿De acuerdo? No se olviden, estoy lanzando algunas ideas, algunos comentarios para cuando se encuentren con casos como estos, ¿no? Porque a veces me lo plantean así y yo resuelvo así sin darme cuenta y resuelvo cualquier cosa. Ya hemos encontrado la recta. Esta recta dice que se intersecta con los planos coordenados. Entonces esta recta, no sé cómo será, pero puede estar viniendo así, digamos, así, se corta con este plano, viene así, se corta con este plano y sigue pasando y tal vez se corta con este plano atrás, no sé, pero se corta con los tres planos. Entonces yo quiero encontrar este punto de intersección y si hay un punto de intersección acá también, que de hecho va a haber, siempre va a haber. Yo quiero encontrar esos puntos de intersección. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Cada uno de estos planos tiene una ecuación. Y para que nos demos cuenta, en el plano X y Y, ¿qué variable no existe? A ver, a la clase, pregunta, ¿qué variable no existe? Z. Z no existe, ¿no? Entonces le voy a llamar Z igual a 0. Esa es su ecuación del plano X100. Ya no le voy a llamar solamente plano X100, lo puedo hacer, no hay problema. Pero si necesito su ecuación se llama Z igual a 0. ¿Cuál será la ecuación de este plano, del plano amarillo? X igual a 0. ¿Cuál? No escucha. X igual a 0. X igual a 0. Perfecto, está muy bien. Son buenos ustedes, ¿no? ¿Y este otro, el fucsia, qué plano será? Y igual a 0. Ya está, se los presento. De ahora en adelante, esas son las ecuaciones de los planos coordenados. X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. Y son espacios vectoriales de dimensión 2. Porque este plano, Z igual a 0, está generado por X y por J. Este otro plano, que es un espacio vectorial, está generado por J y por K. Y el plano fucsia está generado por I y por K. Espacios vectoriales. Y están generados por esos vectores que son linealmente independientes. A mí me gusta verlo siempre como espacio vectorial porque es
Estamos trabajando dentro de un espacio vectorial, ¿no? Ya tengo sus ecuaciones, que los he puesto acá. El plano XY tiene por ecuación Z igual a 0, el plano XZ tiene por ecuación al plano Y 0, etcétera, etcétera. Ya sabemos de dónde sale, ya no es novedad para nosotros. Esto ya sabemos que es así, y nosotros mismos nos hemos dado cuenta. Ahora, como tengo que hallar las intersecciones en cada uno de estos planos, un puntito donde la recta se está cortando, no sé si será así, no sé cómo será, porque estos planos se prolongan hacia atrás, ¿no? Se prolongan hacia atrás. Ese plano celeste se prolonga así, esto otro se prolonga así. Entonces mi recta puede venir por acá, se corta acá, viene por acá, se corta acá, y viene por acá, se corta acá. En el plano, cada uno de estas regiones se llaman cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el espacio ya no tengo cuadrantes, tengo octantes, porque tengo uno acá, tengo dos acá, tengo tres acá, tengo cuatro acá y tengo otros cuatro en la parte inferior. Por lo tanto, esto que he dibujado se llama octante. Es como si estuviera viendo solo esto, pero en realidad hay 8 de estos. ¿De acuerdo? Entonces tengo que buscar esos puntos de intersección y para eso voy a usar estas ecuaciones. Voy a empezar por el plano x igual a 0. El plano x igual a 0 es este plano, el plano celeste. Quiero encontrar la ecuación ahí, en el plano celeste. Y como ya sé que x vale 0, la lógica me dice que en la ecuación de la recta, lo que voy a hacer es reemplazar x por 0. Y como formo dos ecuaciones, son simétricas, lo que puedo hacer es primero igualar estas dos, x con y, reemplazando x igual a 0 y despejo y. Y luego agarro esta y lo igualo con esta otra y despejo z. Y ya está. Eso es todo. Esa es la intersección con el plano x igual a z. Fíjense, es lo que estoy mostrando acá. Como quiero hallar la intersección con el plano x igual a 0, este x lo estoy resaltando con rojo para decir que eso lo voy a reemplazar por 0. Por lo tanto, me va a quedar menos 3 sobre 1 y eso es menos 3 simplemente. La forma simétrica se ha reducido a esto. Y ahora voy a igualar y más 3 sobre 3 igual a menos 3. Y de ahí despejo y. Y luego igualo z menos 4 sobre 2 también con menos 3. Y de esa ecuación despejo z. Y este es mi punto de intersección. Súper sencillo, fácil. Fíjense cómo puedo hallar las intersecciones de una recta con los planos coordenados. Ahora, para ustedes, para la clase, para que no sea aburrido, agarren un lápiz, agarren una hoja y encuentren las intersecciones con el plano y igual a 0 y con el plano z igual a 0, con los dos que nos faltan. Tienen, no sé, cuánto tiempo, será un minuto, ¿no? Para hacer eso. A ver, hagan jóvenes, trabajen. Mientras yo tomo un vaso de agua. ¿Están trabajando? Bueno, trabajen, trabajen. Mientras yo voy por más agua.
¿Qué dicen? Dije, ya está. Ya está, ingeniero. Perfecto, jóvenes. ¿Cuánto vale la intersección con el plano y igual a 0? Es 402. 402, que está en el documento. No sé si lo lograrán ver acá. 402. ¿Y con el eje Z? 5,3. 530. 530. Perfecto. Fíjense, ya sabemos algo, ya sabemos varias cosas en realidad. Ya sé cómo se define una recta. Una recta necesita un punto y un vector direccional. Perfecto. Y ya sé hallar intersección de una recta con los planos coordenados. Bastante sencillo, bastante lógico y no tiene nada de extraño, ¿no? Y es más o menos así el dibujo. En el plano X, en el plano Z igual a 0, en el plano Y igual a 0 y en el plano X igual a 0. Se está cortando así. Y estos puntos son los que hemos encontrado. Haciendo una cosa tan fácil como la que acaban de hacer ustedes. ¿De acuerdo? Todo es sentido común, ¿no? No hay mayor complicación, digamos, en eso. Va a haber otros problemitas que son más complicados, por supuesto, pero este tampoco es tan fácil. Pero lo hemos resuelto de una manera sencilla. Veamos otro. Encontraremos la ecuación de una línea recta o de una recta simplemente que pase por dos puntos. Por este punto P sub 0 que está por acá y por el punto P sub 1 que está por acá. Esto es como cuando yo cuelgo un alambre para tender mi ropa al sol, para que seque. ¿Cuántos puntos de apoyo necesito? Imagínense que tengo una pared acá, tengo otra pared acá, y yo quiero tender mi ropa. Entonces voy a tender o voy a colgar un alambre o voy a colgar un hilo, ¿no? Pongo un clavo acá y pongo otro clavo acá y cuelgo. Y acá cuelgo mi ropa. Acá puedo colgar mi ropa. Mi pantalón o lo que ustedes quieran. Digamos un pantalón chueco como ese. Pero para el alambre, jóvenes, ¿cuántos puntos de apoyo necesitaba mínimo? 2, ingeniero. Solo 2, ¿no? Solo necesito 2, no necesito 3, solo necesito 2. Lo óptimo es 2. Uno que se clave en una pared y el otro que se clave en la otra pared. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Si yo quiero encontrar la ecuación de una recta, necesito por lo menos 2 puntos conocidos si no tengo el vector direccional. Porque si tengo el vector direccional, necesito solo un punto. Los otros puntos los voy a encontrar con la dirección que tengo con el vector direccional. Pero si no me dan el vector direccional, necesito al menos otro punto para poder colgar este alambre y ahí tender mi ropa. Y esos son los dos puntos. Uno clavado en una pared y el otro clavado en una pared. Para escribir la ecuación de una recta necesito 2 puntos. 2 datos en realidad. Un punto conocido, en este caso tengo 2. Tengo el punto P sub 0 y el punto P sub 1. Por lo tanto, eso no es problema. Mi problema es el vector direccional. ¿Cómo hallo el vector direccional? Es una pregunta para la clase. A ver, ¿qué dice Silvestre? ¿Qué dice Jesús? Daniel, María René, Jason. ¿Cómo hallamos? Por paralelismo. Paralelismo. Tendría que ser paralelo. Ya, pero ¿cómo hallo ahora eso manualmente? ¿Cómo hago ya la parte aburrida? ¿Cómo encuentro las coordenadas de ese vector? Guillermo, ¿qué dice? De puntos. La diferencia entre los puntos. Sí, ¿no? Hago diferencia entre Haciendo los la puntos. diferencia entre los puntos. Exacto. P sub 1 menos P sub 0 me va a dar este vector y ese va a ser mi vector direccional. Y ya tengo mi vector direccional y puedo elegir este punto o puedo elegir este otro. Cualquiera de los dos me da lo mismo. La recta, por lo tanto, ¿cuál será? A ver, encuentren ustedes. Encontraremos el vector direccional. Fíjense, esto es lo que haríamos, ¿no? Mi vector direccional va a ser igual. Puedo hacer P sub 1 menos P sub 0 o puedo hacer P sub 0 menos P sub 1, cualquiera. Lo único que me interesa es la dirección, no el sentido, porque la recta no tiene sentido. La recta simplemente es un conjunto de puntos, uno detrás de otro, desde el menos infinito hasta el infinito. Las rectas no tienen tamaño, las rectas no tienen sentido, las rectas no son vectores. ¿De acuerdo? Las rectas no son vectores, pero viven vectores sobre la recta. Y la recta es un espacio vectorial, por lo tanto, de dimensión 1.
La recta es un espacio vectorial de dimensión 1. Y el que genera este espacio vectorial es el vector direccional. Y acá voy a encontrar mi vector direccional haciendo P sub 1 menos P sub 0, por ejemplo. P sub 1 menos P sub 0. Voy a restar eso. Así encuentro este vector. De los infinitos que hay, encuentro este. P sub 1, ¿qué coordenadas tiene? 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1. ¿Qué coordenadas tiene el vector P sub 0? El vector P sub 0, si nos fijamos, tiene 1, 2, 3. Facilito. 1, 2, 3. La diferencia, ya sabemos hacer diferencia, por eso hemos visto el primer capítulo, ¿no? Porque con eso ya puedo encontrar la diferencia. La diferencia en mi vector direccional, por lo tanto, va a ser, haciendo la diferencia, a ver, díctenme, ¿cuál va a ser la diferencia? 3 menos 1, ¿cuánto vale 3 menos 1? 2,0 menos 2. 4. 2, 0 menos 0. 0, Menos 4. Menos 4. menos 4. Perfecto. Se ve que no se están durmiendo, ¿no? Así hay que seguir hasta el final del semestre. Ya está, ya tengo mi vector direccional. ¿Qué punto nos gusta? A ver, ¿qué punto? A mí me gusta este. No, este digamos que me gusta. Por el menos, porque lo hace más interesante. Por lo tanto, voy a tener x menos 3 dividido entre 2. Igual a y menos, a y menos 2. Y menos 2 sobre 0. Y luego tengo z menos ¿cuánto? Menos 1. Por lo tanto, voy a tener z más 1. Menos 1, ¿no? Eso se vuelve más 1, dividido entre menos 4. Esa es la ecuación de nuestra recta. Acá quiero que notemos algo. Fíjense que tengo, y en algún otro ejemplo ha aparecido, una división por 0. ¿Se permitirá eso? Nadie ha cuestionado eso. Sí se permite, porque en realidad no estoy haciendo una división. Y el 0 me está diciendo que mi recta está en el plano y igual a 2. Me fijo aquí arriba y lo igualo a 0. A este y menos 2 lo igualo a 0. Y esta recta está contenida en ese plano y igual a 2. Eso quiere decir. ¿Qué pasa si tuviese dos ceros? Y este menos 4 también fuera 0. ¿Se permitirá también eso? ¿Dos ceros? Sí, porque el vector direccional sería y. Sería una recta paralela al eje X. Sí se permite dos ceros. ¿Se permitirá tres ceros? No, ya no. Porque el vector nulo nunca puede ser un vector direccional. El vector nulo es ambiguo. Es un vector moderno, inclusivo, así como actualmente se habla, ¿no? El vector nulo es perpendicular y es paralelo al mismo tiempo. Por lo tanto, no me sirve. El vector nulo no me sirve para escribir la ecuación de una recta. Puede ser 1, 0, 0, puede ser 0, 1, 0, o puede ser 0, 0, 1. Pero siempre tiene que haber un número diferente de 0 en los denominadores. Puede haber un 0, puede haber 2, pero nunca los 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Es un comentario que es importante tomar en cuenta. Sigamos avanzando. Avancemos un poquito más. Antes de hacer ejercicio, vamos a hacer una clase de ejercicios el sábado, ¿no? A las 2 de la tarde va a ser nuestra clase de ejercicios. Vamos a hacer interactuar ahora rectas con puntos. Esto parece interesante. Digo, tengo una recta que es la recta azul y tengo un puntito externo aquí afuera. A mí me gustaría saber cuál es la distancia o cuánto vale la distancia desde este punto externo hasta la recta. Eso me interesa saber. Y esa distancia va a ser una distancia perpendicular. Tiene que ser una distancia perpendicular. Voy a optimizar. Tiene que ser la mínima distancia, porque hay muchas distancias. Puede haber una distancia de este punto. No se olviden que la recta es un conjunto de puntos. Hay muchos puntos acá sobre la recta. Y hay uno conocido, P sub 0, por ejemplo. Pero hay P sub 1, P sub 2, P sub 3. Hay muchos, hay infinitos vectores sobre la recta. Bueno, P sub 1 en este caso no, porque está fuera. Pero hay otros.
Entonces hay una distancia desde acá hasta este punto, desde acá hasta este punto. Hay muchas distancias. Fíjense, hay todas esas líneas que he dibujado son distancias. ¿Cuál es la que me interesa? La que me interesa es la mínima distancia. Esta distancia, la perpendicular. Lo que voy a hacer ahora es un análisis geométrico y voy a formar un triángulo. Este punto P sub 1 lo conozco, lo tengo que conocer. Me voy a prestar un puntito de la recta P sub 0. Fíjense, siempre voy a tener un punto conocido de la recta. En este caso, mi punto conocido, por ejemplo, es 3, 2, menos 1. Lo puedo sacar de ahí de la forma simétrica. Digamos, en otra recta, en esta, por ejemplo. El punto conocido, 3, menos 3 y 4. Y puedo obtener también las coordenadas del vector direccional. O sea, teniendo una recta, siempre voy a tener un punto que puedo tomar. Por lo tanto, voy a pensar que he tomado ese punto y ese es P sub 0. El punto externo es P sub 1. Yo puedo trazar este vector auxiliar B, haciendo la diferencia entre P sub 1 y P sub 0. Y puedo obtener su tamaño. Yo necesito este lado. Para mí, este lado puede ser el cateto opuesto de este lado, de la hipotenusa, y este lado que tengo acá. Y este ángulo lo puedo obtener fácilmente con el producto escalar entre el vector direccional y el vector B. Ese va a ser el ángulo que va a existir. El vector direccional también lo tengo. Entonces, este ángulo lo puedo encontrar fácilmente. Haciendo trigonometría o un análisis geométrico básico, el cateto opuesto va a ser la hipotenusa, que va a ser el módulo del vector B, por el seno del ángulo, ¿no? No se olviden de que el seno del ángulo θ, si este es mi ángulo θ y este es un triángulo recto, va a ser igual a D, que es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa para mí va a ser el módulo del vector B. Entonces de acá despejo D. El módulo de B lo puedo hallar fácilmente, el ángulo lo puedo hallar fácilmente y hallar su seno. Pero eso de estar hallando ángulos con un producto escalar va a ser muy complicado, ¿no? Porque puedo usar el producto escalar. Puedo decir, mi producto escalar va a ser una cosa así como este. El producto escalar entre B y U. Tengo estos dos vectores. Y estos vectores es el módulo de B, el módulo de U. El vector direccional de la recta lo puedo obtener fácilmente de la ecuación simétrica, como les mostré hace rato, por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo. Entonces, de esta ecuación puedo encontrar θ. Este producto escalar lo puedo hacer. Tengo el vector B encontrando con la diferencia, tengo el producto escalar, tengo el vector direccional con componentes también, hago este producto escalar, lo divido entre el módulo de B, lo divido entre el módulo de U y eso es igual al coseno. Aplico la función arco-coseno y ya tengo θ. Pero ese es un trabajo tedioso también, es un trabajo que tal vez me pueda evitar si me doy cuenta de algunas cosas. Yo digo, esto es bien parecido al producto vectorial. Es bien parecido. El producto vectorial es el módulo de B, el módulo de U, por el seno del ángulo, que es de este, por el vector E sub 1, que es unitario. Por lo tanto, si yo multiplico el vector U con el vector B, en lugar de producto escalar, utilizo el producto vectorial, eso va a ser el módulo de U, el módulo de B, el seno del ángulo que existe entre dos por este vector normal unitario, N. Ese es un vector normal, no, perdón, ese es un vector, sí, normal y unitario, que le estoy llamando N. Perpendicular a U y perpendicular a B. Y fíjense que este término que lo he resaltado con rojo acá, es la distancia. Es la distancia. Por lo tanto, a eso lo puedo llamar, a todo esto le voy a llamar distancia y eso es lo que voy a despejar. Eso va a ser la distancia. Entonces, como esto es un vector, lo que voy a hacer es hallar su módulo. El módulo de este vector va a ser igual a todo esto en valor absoluto por el módulo del vector n, pero el vector n es
un vector unitario. Fíjense, estoy usando esta propiedad, ¿no? Si yo quiero hallar un vector que está multiplicado por una constante, este vector u, y quiero hallar su módulo, que sería el módulo de toda esta parte, donde t va a ser módulo de u, módulo de b y seno de θ, es un escalar, eso es igual al valor absoluto de t por el módulo de u. Pero en este caso u es n y es unitario, por lo tanto esto vale 1. Y el módulo de u es positivo, el módulo de b es positivo y el seno del ángulo siempre va a ser positivo. No se olviden de que el seno del ángulo siempre es positivo en el primero y el segundo cuadrante. Por lo tanto, el valor absoluto desaparece y puedo despejar fácilmente b en módulo por el seno de θ que se llama distancia. Todo eso se llama distancia. Rojo, distancias, rojo también lo he puesto acá. Despejo y tengo la formulita para hallar la distancia. Acá ya no tengo que hacer absolutamente nada, ya no tengo que hallar ángulos ni nada. Lo único que tengo que hacer es encontrar este vector haciendo una simple diferencia entre el punto externo y un punto que me presto cualquiera de la recta, cualquier punto. Ese punto P sub 0 puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá o puede estar al otro lado también. Puede estar acá, no interesa, no interesa. Entonces, prestándome ese punto P sub 0, siempre voy a poder encontrar el vector auxiliar B. Para mí ese va a ser mi vector auxiliar B, este. Y tengo el vector direccional de la recta y ya está. La distancia, por lo tanto, lo puedo calcular así. Habrá otra forma. Fíjense que ahora voy a deducir. Estamos deduciendo, ¿no? Estamos deduciendo estas fórmulas y también son ejercicios, ¿no?, que estamos haciendo dentro de la clase. Porque estoy acordándome de los productos vectoriales, me estoy acordando de los módulos, me estoy acordando de varias cosas para deducir la fórmula. Pero también lo puedo hacer de otra forma, con proyecciones. Puedo proyectar este vector sobre este vector. O en realidad no, lo que voy a hacer es otra cosa. Fíjense cómo podría hallar esa distancia. Como tengo el vector B haciendo la diferencia entre el punto conocido, fíjense, este va a ser mi punto conocido y mi punto externo y eso me va a permitir encontrar este vector. El vector B, lo voy a sacar afuera. Fíjense el análisis que voy a hacer. Este vector lo puedo obtener fácilmente, haciendo, reitero, la diferencia entre el punto externo, que me tienen que dar de dato, lo tengo que conocer, y me presto de la recta a cualquier punto. Y con esos dos puntos voy a encontrar el vector B, este. El vector direccional también lo tengo. El vector direccional está por acá. Ese es el vector direccional de mi recta. Lo que voy a hacer es proyectar este vector en proyección ortogonal sobre este vector. Y voy a encontrar este vectorcito. Y ese es mi vector W. ¿Cómo voy a hacer esa proyección? Bueno, ya nos acordamos, ¿no? Deberíamos sabernos. Ya deberíamos acordarnos en realidad. Este vector W va a ser el producto escalar de B con U, porque este es el vector direccional U. El vector sobre el que estoy proyectando es U. Entonces va a ser el producto escalar de B con el vector U, escalarmente. Y este vector tiene que ser unitario. Lo tengo que volver unitario a U. Y lo tengo que multiplicar. Con eso tengo el tamaño de la proyección. Ya tengo el tamaño de la proyección. Con eso, simplemente haciendo eso. Y cuando lo multiplique por el propio vector U, pero también unitario, ya tengo el vector W. Entonces ahora puedo hacer sumatoria y puedo hallar este vector auxiliar, X. Y puedo decir B menos X menos U va a ser igual a 0. Menos W, perdón, va a ser igual a 0. Despejo X y hallo el módulo de X y esa es la mínima distancia. Bueno, con proyecciones lo estoy poniendo de manera resumida así. Fíjense lo que hemos hecho. El vector W estoy encontrando. Eso va a ser paralelo al vector U, el vector direccional de la recta. La proyección ya tenemos, porque esto, no se olviden de que va a ser el producto escalar de U por B dividido entre el módulo de U al cuadrado, porque esto tiene un módulo y este tiene un módulo. Va a ser el módulo al cuadrado por U. Este término
es exactamente el mismo que este. ¿De acuerdo? Ahora, mi vector distancia va a ser simplemente haciendo diferencia, porque la proyección es ortogonal. El vector distancia va a ser B menos B doble. Como ya tengo B doble, tengo la expresión para el vector distancia. Y el módulo de este vector es la distancia. La distancia perpendicular del punto externo a la recta. ¿De acuerdo? Con distancias. Estoy haciéndoles recuerdo de todo lo que hemos hecho en clases. Ahora nos vamos a entretener con otro tipo de distancia. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una recta por acá y tengo otra recta por acá, pero que no se cortan, no se están intersectando. Y para que dos rectas no se intersecten, no tienen que estar en el mismo plano. Por ejemplo, si mi pantalla es una hoja de papel y yo trazo una recta y trazo otra recta, siempre se van a intersectar. A no ser que sean paralelas, ¿no? Si tengo dos rectas paralelas, no se van a intersectar, pero estas dos rectas están en el mismo plano. Pero si no son paralelas, si hay una que no es paralela, siempre se van a intersectar. Entonces, una condición para que dos rectas no se intersecten es que no estén en el mismo plano. ¿De acuerdo? Entonces, si no están en el mismo plano, no se van a intersectar. Como en este caso. Lo que yo quiero es encontrar la mínima distancia entre estas dos rectas. ¿Cómo haríamos? Habrá que pensar, ¿cómo puedo encontrar la mínima distancia entre estas dos rectas? Si las rectas se intersectaran, la mínima distancia sería 0, porque sería un punto, no hay distancia. Es más, hay un punto que comparten este punto. Pero como no se están intersectando, seguramente hay muchas distancias, pero de esas muchas distancias yo quiero la menor, porque yo puedo encontrar una distancia entre este punto y este punto, entre este punto y este otro, digamos. Hay muchas distancias, pero yo tengo que encontrar la distancia menor, la pequeña, la más pequeña. A ver, ¿cómo creen que podamos hacer? ¿Cómo puedo encontrar esa mínima distancia? Este es un problema ya concreto y ya tengo todas las herramientas para poder calcular esa mínima distancia. Ya sé todo. Ya sabemos vectores, ya sé perpendicularidad, ya sé proyecciones, ya sé un montón de cosas. Esta podría ser una pregunta de examen. Y decir, encuentren una expresión que me permita encontrar la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan, pero no se cortan. Esas rectas también reciben un nombre, a veces se les llama alabeadas, cuando ocurre eso. ¿De acuerdo? Es como tener dos proyectiles, dos disparos, dos balas, una bala va por acá, la otra bala va por acá, pero como han disparado en planos diferentes, nunca se van a intersectar. Pero va a haber un momento en que las balas van a estar más cerca, ¿no? Más cerca, aunque no se corten. Yo quiero encontrar esa mínima distancia. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Alguna idea, muchachos, antes de que nos vayamos? ¿Qué dice Paulina? ¿Qué dice Jesús? Steven, Guillermo. ¿Hay alguna idea? Alcides, Alex, Álvaro, Damaris, Daniel, Dainor, Dylan, Edgar, etcétera, 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 ¿no? Así hasta llegar a los 60 más o menos que estamos pasando clases. Bien, buena idea. Hay que buscar algo que sea perpendicular a las rectas, porque lo perpendicular siempre es mínimo, ¿no? La perpendicularidad siempre está asociada a la mínima distancia. Por ejemplo, si yo tengo una pared acá y tengo un puntito acá, ¿cuál es la mínima distancia de este punto? Como en el caso de la recta. La mínima distancia siempre va a ser perpendicular. Siempre. Y por lo tanto, aquí la mínima distancia va a ser perpendicular a la recta 1, digamos, y va a ser perpendicular a la recta 2. Entonces tengo que buscar algo que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo encuentro un vector que sea perpendicular a ambas rectas? Las rectas son puntos, por lo tanto no tengo que pensar en las rectas. Lo que tengo que pensar es en los vectores direccionales de las rectas. La recta L1 tiene su vector direccional, la recta L2 tiene su vector direccional. Esos sí son vectores. ¿Cómo yo puedo encontrar un vector que sea perpendicular
al vector direccional de la recta 1 y perpendicular al vector direccional de la recta 2. ¿Cómo encuentro eso? Con el producto vectorial. ¿Con producto escalar? Podría usar el producto escalar, pero tendría que resolver un sistema de ecuaciones. Más fácil el producto vectorial, porque si yo tengo un vector y tengo otro vector que son los vectores direccionales, el producto vectorial me va a dar un vector que es perpendicular al primero y perpendicular al segundo. Por lo tanto, en este caso, conviene utilizar el producto vectorial. Conviene. Luego vamos a usar el producto escalar y les voy a mostrar cómo. La idea que tiene su compañera también es interesante, pero les voy a mostrar cómo. Ahora quiero escribir una formulita en realidad para encontrar la mínima distancia. La mínima distancia, fíjense cómo estamos avanzando. La mínima distancia tiene que ser perpendicular a ambas rectas. Perfecto. ¿Cómo consigo un vector perpendicular a ambas rectas? Fácil, con el producto vectorial. Haciendo el producto vectorial voy a tener un tercer vector W, por ejemplo, o B, o lo que queramos llamarle. Este vector va a ser perpendicular. Perfecto, ya tengo un vector perpendicular a mis rectas. Voy a hacer mi dibujo acá, voy a borrar esto, todas estas líneas que hemos estado usando, y voy a empezar a dibujar lo que hemos hecho. Bueno, esa no. Vamos a hacer de nuevo. Tengo una recta, tengo otra recta. Ahora hemos obtenido un vector perpendicular a ambas rectas, haciendo simplemente un producto vectorial. Eso lo hemos obtenido multiplicando el vector direccional de una recta con la otra. Ya tengo un vector perpendicular a la recta 1 y perpendicular a la recta 2. Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿cómo hemos hecho acá? En el segundo caso, con proyecciones, les dije acá. No, con proyecciones, acá. ¿Cómo he encontrado esta mínima distancia? Con proyecciones. Puedo hacer lo mismo acá. ¿Dónde está? Estoy acá. Puedo trazar o puedo inventarme un vector que parta de la recta 1 y llegue a la recta 2. Fácil, me presto un puntito de este y me presto un puntito de este. Y encuentro este vector B, el mismo vector B de hace rato, solo que ese vector B lo habíamos encontrado con un punto de la recta y el punto externo. Y acá hago lo mismo. Tomo un punto de la recta 1 y tomo un punto de la recta 2. Y encuentro este vector con la diferencia. Y luego voy a hacer la proyección de este vector, la sombra de este vector, sobre el vector perpendicular a ambos. Al vector W o al vector rosado que están viendo ahí. Y esa es la mínima distancia. Lo que estoy haciendo es proyectar. Este vector se va a ir haciendo cada vez más pequeñito, lo estoy proyectando hasta que en algún momento se va a proyectar sobre este vector, pero se va a proyectar con el tamaño mínimo, porque esta distancia es perpendicular. Eso es lo que hay que hacer y esa es la formulita. Perfecto, fíjense, todo lo que he explicado está en este dibujo. Encuentro el vector perpendicular a ambos. Perfecto, haciendo el producto vectorial entre el vector direccional de la recta 1 con el vector direccional de la recta 2. Y encuentro el vector W. Luego encuentro un vector auxiliar B. Me presto un puntito de la recta 1, me presto otro puntito de la recta 2 y encuentro el vector W. Y luego este vector lo proyecto sobre este vector W. Con proyecciones estoy haciendo. Y listo, esa es la mínima distancia. El módulo de ese vector es la mínima distancia. Así encuentro el vector B, así encontramos el vector W. Y la mínima distancia va a ser la componente del vector B sobre el vector W, o el módulo de la proyección, que es lo mismo. Como solo necesito la componente, por lo tanto, la componente ya hemos hablado varias veces. El vector B lo estoy proyectando sobre el vector W, por lo tanto, el vector W tiene que ser unitario. Entonces, este simple producto escalar de B con el vector W unitario me va a dar la mínima distancia. Pero esto es un producto escalar. Y como es un producto escalar, el resultado puede ser inclusive
negativo. Entonces, para evitar esa condición, le aplico valor absoluto. Y así me aseguro de que el resultado siempre sea positivo. Ahora, ¿esto cómo lo traduzco? Es el vector B escalarmente con el vector W, y como W tiene que ser unitario, todo lo divido entre su módulo. B escalarmente con W dividido entre el módulo de W. Y esa es la distancia. Qué fácil, ¿no? Fíjense, cuando uno trabaja con vectores, y si se va dando cuenta de lo que estamos haciendo, siempre voy a poder encontrar, o por lo menos tal vez me cueste un poquito al principio, pero siempre me voy a poder dar cuenta porque estas son expresiones geométricas. Estoy resolviendo un problema geométrico, apoyándome en los vectores. El vector B es este, ¿no? Encontrando la diferencia. El vector W es este. Y este es el módulo del vector W. Si analizo esta formulita, porque a mí no me gusta quedarme solo con esto, Si analizo esta formulita, arriba tengo un producto triple mixto. Arriba tengo un producto triple mixto. Es decir, tengo el vector B, que es la diferencia de P sub 1 menos P sub 2, escalarmente con el vector U sub 1, vectorialmente con el vector U sub 2. Estos son vectores. ¿Qué es esto? Esto vimos la clase anterior. Es un producto triple mixto. Y este producto triple mixto vale 0 cuando estos tres vectores están en un plano. ¡Ah, qué bien! Eso va a ocurrir cuando la recta L1, cuando la recta L2 y el vector W estén en el mismo plano. Y ahí la distancia va a valer 0 porque se van a intersectar y todo lo de arriba se hace 0. Fíjense cómo estoy interpretando la matemática para describir una condición geométrica. Otra cosa que puedo observar, esta formulita solo sirve si los vectores, si las rectas no son paralelas. Porque si son paralelas, el vector E sub 1 y el vector E sub 2 van a ser el mismo, o un múltiplo uno del otro. Y el producto vectorial va a valer 0. Por lo tanto, esta fórmula no sirve si las rectas son paralelas. Entonces, ¿cómo hallo la distancia entre dos rectas paralelas? Fácil, recurro a la primera fórmula, recurro a esto. Vamos a borrar todo esto para que se vea mejor. Recurro a la distancia de un punto a una recta. Entonces, es como si tuviera una recta acá, paralela a la recta azul, y de esta recta me presto un punto cualquiera y encuentro la distancia de un punto a una recta. ¿De acuerdo? Y así encuentro la distancia entre dos rectas paralelas, o la distancia de un punto a una recta, o la distancia entre dos rectas que se cruzan pero no se cortan. ¿Qué hora es? Tenemos 10 minutos más de clases, menos 20, unos 10 minutos más. Veamos algunos ejemplos. Antes de hacer los ejemplos, ¿alguna duda? Ya se han dormido, ya se han dormido. No, Inge. Yeah. Bueno, hagamos algunos ejemplos. Hallar la mínima distancia entre dos rectas, entre estas dos. Ya me fijaré. El vector direccional de la recta L1 es, su vector direccional es 2. Lo primero que tengo que hacer es fijarme si lo de arriba está bien. X está delante, Y está delante y Z está delante. Perfecto. No hay ningún número acá. No es 2 veces X, no es 3 veces Y. Todo está bien. Tiene que ser X solito, Y solito, sin ningún coeficiente, y Z solito, sin ningún coeficiente por delante. Y además siempre adelante. Perfecto. Todo está bien. Entonces puedo sacar la información fácilmente. ¿Cuánto vale su vector direccional? Vale 2. 1 y menos 3. Perdón. ¿Cuánto vale el vector direccional de la recta L2? Vale 4, vale 2 y vale menos 6. Si ustedes se fijan con detenimiento, uno es el múltiplo del otro. Si yo multiplico por 2 este vector, voy a tener 4, 2 y menos 6. Por lo tanto, es el mismo vector. Estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, son paralelas.
Entonces, como quiero hallar la distancia entre esas dos rieles de tren, lo que voy a hacer es agarrar a una recta, a cualquiera de ellas, y de la otra recta voy a tomar solo un punto. Y así voy a encontrar la distancia de un punto a una recta. Entonces, voy a considerar la recta 2, que sea la recta, y de la recta 1 voy a tomar el punto. El punto de la recta 1, ¿cuál va a ser? Puedo obtenerlo directamente de acá, P sub 0, o P sub 1 si quieren, porque es la recta de la recta 1 que nos estamos prestando solo el punto. Y ese punto va a ser 1, 1, 1. Por lo tanto, voy a encontrar la distancia de este punto a esta recta. De esta recta necesito el vector direccional y necesito también un punto. 0, 0, menos 3. Porque tengo que construir B, ¿no? Este puntito 1 es 1, 1, 1. Eso lo estoy obteniendo de acá, de la recta 1. Y de la recta 2, el punto conocido, este puntito es 0, 0 y menos 3. Por lo tanto, el vector B, mi vector B, ¿cuánto va a valer? 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 3, 4. Ese es el vector B. ¿De acuerdo? Y su vector direccional, fíjense que puedo usar este o este, porque es el mismo vector. Puedo usar cualquiera de los dos. Voy a usar este, el 4, 2, menos 6. Pero no quiere decir que no puedo usar el otro. No se olviden. Puedo usar cualquiera de ellos. Yo en realidad debería usar el más fácil, el 2, 1, 3 negativo. Pero voy a usar este porque estamos trabajando con esa recta. Pero puedo usar, reitero, también la otra, porque es el mismo vector, es la misma dirección. Pero voy a tomar ese, solo por complicarme. 4, porque son números más grandes. 2, menos 6. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Porque para encontrar la distancia de un punto a una recta necesito U. Esto es U. El vector direccional de la recta. Necesito B. Ya tengo B. Y necesito el módulo de U. Puedo hallar el módulo de U. ¿De acuerdo? Entonces estoy haciendo eso. Fíjense lo que acabo de hacer. Ese es mi punto conocido. El vector B. Ese es el vector B. Tengo que hacer el producto vectorial entre U y B. U ya tengo también. Es 4, 2 menos 6. Está acá. Lo estoy multiplicando por el vector B, que es este. Y el producto vectorial es esto. 14 menos 22 y 2. Y su módulo vale esto. Vale eso. ¿De acuerdo? El módulo del vector U, el vector U, ¿cuál es? Es este. Tengo que hacer 6 por 6, 36, más 4, más 16. Y ese módulo simplificado sale eso. Ya tengo todos los resultados. 2 por raíz de 71 coloco arriba. Y 2 por raíz de 14 coloco abajo. Puedo simplificar algunos términos. Este con este, por ejemplo, y esto lo puedo meter dentro de una sola raíz, así, y eso es aproximadamente igual a 3,4, 3,5 aproximadamente. Esa es la distancia entre dos rectas paralelas. Sencilla. Veamos otro. Hallaremos la distancia más corta entre dos rectas cruzadas. Me fijo, el vector direccional de la primera recta, fíjense la primera recta como me han dado. Parece medio extraño la recta, la primera recta. Fíjense cómo me han dado. Esa es la primera recta. Los denominadores son 1. En realidad esto deberían haberme dado así. X sobre 1. Pero como no hay nada debajo de X, asumo que es 1, ¿no? No puedo pensar que es 0. El 0 siempre se escribe. El 1 no. El 1 no se escribe. Luego tengo Y más 1. Como no hay 0 aquí abajo, entonces su denominador tiene que ser 1. Hago esta aclaración, jóvenes, porque alguna vez nos equivocamos. Y como no hay nada, pienso que es 0. Pero eso está mal. No debería haber 0. Tiene que haber 1. ¿De acuerdo? El 0 siempre se lo escribe. Al 1 no. Y este es el que está medio raro.
Z debería estar adelante, debería ser positivo. Por lo tanto, eso debería ser Z menos 1 dividido entre menos 1. Estoy multiplicando arriba y abajo por menos 1. Ese es el vector. 1, 1, menos 1, el vector direccional. Y el punto es 0, menos 1, 1. Con la recta 2 no tengo muchos problemas. El punto conocido en X es 0. El vector direccional, este debería haber un 1 acá, es 2, 1, menos 3. Como son dos rectas cruzadas que no se están intersectando, bueno, en realidad no sé, solo tengo que ver sus vectores direccionales. El vector direccional de la recta 1 es 1, 1, menos 1. Y el vector direccional de la recta 2 es 2, 1, menos 3. 2, 1, menos 3. Estos dos vectores no son paralelos, ¿no? Este vector y este otro, que es el vector direccional de la recta, 1, 1, menos 1, de la recta L1, estos dos vectores no son paralelos. Por lo tanto, son rectas cruzadas. Ahora, no sé si se están intersectando o no. Hallaremos de todas formas la distancia, porque la distancia me va a decir si se están intersectando o no. Si el resultado sale 0, quiere decir que se están intersectando. Si el resultado es diferente de 0, quiere decir que son dos rectas cruzadas sin intersección. El punto P1, ya lo hemos tomado. El punto P1 va a ser 0, menos 1, 1, aquí está. Y su vector direccional es 1, 1, menos 1, ya lo tengo también. Acá está escrito ya más bonito, acá lo hemos sacado a pulso. El punto P2 para la otra recta va a ser 0, menos 1, 2. No se olviden que cuando hay más, el punto es menos. Y el vector direccional es 2, 1, menos 3. Ya está. Esta es la fórmula que tengo que usar. Para empezar tengo que restar P1 menos P2, o sea, estos dos puntos tengo que restar y tengo que hacer un producto vectorial entre los vectores direccionales. Hagamos eso. Resto P1 menos P2, 0 menos 0, 0, 1 menos menos 1, 0, 1 menos 2, menos 1. Ya está. Ya tengo esto. Ya tenemos esto. Ahora tengo que hacer el producto vectorial entre los vectores direccionales. El vector direccional de la recta 1 es 1, 1 menos 1 y el vector direccional de la recta 2 es 213 o 2, 1, 3. El producto vectorial sale esto. Ya sabemos cómo se hacen productos vectoriales, ¿no? Ya sabemos. Lo podemos hacer matricialmente, lo puedo hacer con el determinante o directamente acá, haciendo esto, ¿no? Anulo eso y tengo esto por esto, que es menos 3 menos esto por esto. Y va a ser menos 1. Menos 1 más 1. Como hay que cambiar el signo, se resta menos 2. Luego anulo esto. Y tengo 3 negativo más 2. Menos 1. Como le tengo que cambiar el signo por la expansión de Laplace, se vuelve 1. Luego anulo esto. Y tengo 1 por 1 menos 2 menos 1. Lo puedo hacer directamente acá. Como si fuese un determinante, pero sin escribir realmente el determinante. Ese es el vector producto. Ya tengo esto. Ahora tengo que hacer el producto escalar de ese vector con el vector diferencia. El vector diferencia con el vector que hemos obtenido, o el pseudo vector que hemos obtenido con el producto vectorial. El vector diferencia salía 0, 0, menos 1, y este otro vector sale menos 2, 1, menos 1. Menos 2, 1, menos 1. Producto escalar. El producto escalar es más facilito, ¿no? El producto escalar solo es esto. 2 por 0 por menos 2, 0. Más 1 por 0, 0. Más 1 negativo por 1 negativo, 1 positivo. El resultado es 1. Quiere decir que en el numerador todo este término es 1. Y el módulo de este vector, 4 más 1, 5 más 1, 6. 6 en raíz. La distancia es esta. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más nos falta? Tenemos más ejercicios. Eso lo haremos la siguiente clase. Más ejercicios, puro ejercicios. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer el día lunes de la siguiente semana. Porque hoy es nuestra última clase de esta semana, ¿no? Miércoles. Estos ejercicios los vamos a hacer la siguiente semana, lunes, y vamos a hacer otros ejercicios el día sábado. El día sábado. Para que se vayan familiarizando con esto y fíjense, ya pueden empezar a resolver ecuaciones solo de rectas. Encontrar la ecuación de una recta, etcétera, etcétera. Cuando veamos planos, vamos a mezclar con planos más.
Ok, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase y nos vemos la siguiente semana para nuestras clases regulares y el sábado a las 2 de la tarde para una clase de ejercicios que voy a preparar. ¿Alguna duda antes de que me vaya? Inge, ¿este sábado es la clase o la siguiente semana? Este sábado.